Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Conociéndonos, programa mixto, informativo, educativo, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional independiente de su conductor, Dr. Guillermo Arias, certificado número 29350, locutor número 51306. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos aquí transmitiendo desde Chacao en Radio Sintonía, felices, porque realmente tenemos que agradecer todo lo que la vida nos está dando independientemente de la situación en que estemos a nivel externo. Y sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Les recuerdo que estamos bajo la dirección de Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en el control máster, el hombre que resuelve todas las dificultades, Carlos González, que sigue con su barba de penitencia. ¿Y quién les habla? Su moderador, Guillermo Arias. Certificado de locución 51306. Nuestros contactos, si quieren comunicarse con nosotros, obviamente es @Dr. Guille Arias en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen alguna pregunta, interrogante o simple y llanamente desean comentarles cómo les parece el programa y sugerir algún tipo de tema que quieren del que hablemos, pues tenemos el correo electrónico drguillearias@gmail.com. Nuestros teléfonos en el estudio son 264-1494 y 264-1619. Sin embargo, la costumbre siempre hace ley. Recuerden que tenemos el chat sintonía1420.com, que es donde nos pueden constantemente ubicar y donde nos pueden comentar todo lo que opinen sobre lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, qué podemos mejorar, o simple y llanamente si quieren reportar alguna eventualidad que esté pasando en ese momento por el sitio que usted esté, dentro de la ciudad o del territorio nacional o internacional, porque también nos escuchan desde Colombia, nos escuchan desde Ecuador, lo cual se agradece enormemente. Refuerza mucho la idea del trabajo que hacemos todos los que participamos. Vamos a comenzar, Carlos, con nuestra primera sección. Noticias Conociéndonos. A las 6:03 de la tarde, en Noticias Conociéndonos, tenemos la noticia número 1. Y es que ya sabemos que la luz y la oscuridad influyen en nuestro ritmo cardíaco. ¿Pero de qué manera? Exactamente cómo impacta en nuestro ciclo de sueño y vigilia no está tan claro. Y es que ha sido un tema muy controversial. Todos sabemos que los seres humanos, hombre y mujer, funcionamos a través de ciclos. La menstruación es el mejor indicador de ello. El ciclo del sueño, todas las variaciones que tenemos en nuestro organismo. Pero una pregunta, hablando del sueño y de la vigilia: ¿por qué nos despierta la luz? Esa es una interrogante que se han hecho un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de California en Estados Unidos. Y ellos se dispusieron a examinar el efecto de la luz en el sueño, teniendo en cuenta que anteriormente se habían identificado los fotorreceptores en el ojo que se requieren para el efecto directo de la luz, en la vigilia y el sueño. Los expertos, este mismo año 2017, quisieron dar un paso más y ver cómo el cerebro utiliza esta información visual, considerando ya directamente lo que es el sueño. Para ello, optaron por analizar el pez cebra, que posee un patrón de sueño-vigilia similar al de los seres humanos, y cuyo cuerpo es transparente. Un gran beneficio, ya que permite a los investigadores tomar imágenes de sus neuronas de forma no invasiva. Varios ejemplares de pez cebra fueron modificados genéticamente para expresar cierta proteína
en exceso llamada procineticina 2, PROCA2. Esta sobreexposición de la proteína provocó que los peces fueran más propensos a conciliar el sueño durante el día y a despertar por la noche, en comparación con los ejemplares de peces cefra que no se modificaron genéticamente. Curiosamente, este hecho de modificar la presencia de la proteína o la cantidad de la proteína en el organismo no parecía depender del ritmo circadiano, sino que el efecto está influido exclusivamente por las luces que estaban alrededor del sujeto, es decir, del pez cebra, si las luces estaban encendidas o apagadas a su alrededor, lo que indica que esta proteína, la PROCA2, puede inhibir el efecto de despertar que normalmente tiene la luz, así como el efecto inductor del sueño por parte de la oscuridad. ¿Qué sabemos con esto? Bueno, que la relación no es directamente luz, sino que hay que considerar la presencia de la proteína, y en este efecto del sueño provocado por la luz, los investigadores también descubrieron que los niveles altos de PROCA2 aumentan los niveles de galanina, un neuropéptido encontrado en el hipotálamo anterior del cerebro que desempeña un papel clave en la regulación del sueño. Ahora la gran pregunta es, ¿este mismo resultado lo podremos ver en los seres humanos? Porque si bien compartimos muchas similitudes con el pez cebra, hay que ver si en los seres humanos esto se va a repetir. Bueno, esperemos a encontrar estas investigaciones que ratifiquen o que rechacen la hipótesis que vincula al PROCA2 como proteína que juega un papel indispensable en el ritmo circadiano, vigilia-sueño. Como noticia número 2, tenemos la siguiente. Todos alguna vez o habitualmente nos encontramos después de un largo periodo de estar trabajando durante mucho tiempo, muchos días, muchos meses, llega un momento en que se genera algo llamado burnout o sentirse quemado en el trabajo, cuando ya te sientes completamente mal de ir. Y ese es uno de los problemas que afrontan los profesionales de la salud en el ejercicio de su profesión y que también se le llama desgaste profesional. Este complica un estado mental y físico que se caracteriza por la sensación de que no se puede más. Cuando uno mismo dice, oye, no puedo más, no doy más. ¿Y esto por qué es causado? Bueno, por un estrés prolongado en el tiempo, y es una señal directa de saturación y agotamiento emocional, al cual hay que agregar, además, la imposibilidad de atender todas y cada una de las demandas que se te hacen en el trabajo. Recordemos que muchas veces se habla o se ha centrado mucho lo que es el desgaste profesional dentro de las profesionales de la salud, pero también se da el desgaste profesional en muchos otros trabajos. Por ejemplo, aquellos que tienen que atender al público tienen mucha tendencia a sufrir de desgaste profesional. Si ese estrés se hace crónico, pasan a sufrir además pérdida de interés y motivación, unido a una sensación de vacío y una sensación de sinsentido, de qué estoy haciendo, para qué hago lo que hago. Dicho desánimo favorece el ausentismo y reduce la productividad y efectividad en el trabajo. También hace que las personas dejen de preocuparse por sus familias y su vida personal. Se ve terriblemente golpeada. Esto hace que los que estamos afuera y vemos a esta persona, empezamos a darnos cuenta que, o señalar a esta persona que sufre de un desgaste profesional como aquel que tiene poca mística de trabajo. Y esto es bien importante considerarlo, porque a veces o muy fácilmente decimos de alguien que vemos, ay, es que esa persona tiene muy poca mística en su trabajo. Preguntémonos si no será que está saturada, que sufre un desgaste profesional porque lleva mucho tiempo sin descansar,
sin vacaciones, con un trabajo altamente exigente, tal vez realiza labores que equivalen a varios cargos a la vez. Y yo he encontrado, conozco en consulta, conozco personas que realmente me señalan que llevan meses de dedicación intensa en un determinado trabajo. Recordemos también que el desgaste profesional se da en los estudiantes. Se ha encontrado que como resultado de una interacción negativa entre el trabajador, el entorno social, el equipo, la estructura organizativa y la labor en sí misma, se genera una gran complicación que hace que la persona que sufre desgaste laboral presente una serie de manifestaciones tanto psicológicas como psiquiátricas como corporales. Ante esto, un estudio publicado en los archivos de medicina interna este año, el 2017, y dirigido por el Dr. Thijs Shanafelt de la Clínica Mayo en Minnesota, reveló que el 45.8% de los 7.288 entrevistados habían vivido al menos uno de los síntomas severos indicativos de desgaste profesional. Si comparamos estos datos con trabajadores de la población en general, se encontró que los médicos, como profesionales de la salud, tienen un 8.6% más riesgo de acabar exhaustos emocionalmente y un 10% más de posibilidades de sufrir desgaste y decaimiento. Además de ello, sus probabilidades de sentirse insatisfechos con la conciliación entre su vida personal y laboral son un 17% mayores que las de la media de la población. Sobre esto tengamos en cuenta otras profesiones: los controladores aéreos, los pilotos de guerra, especialidades médicas como los intensivistas, los neurocirujanos, los cardiólogos, que de alguna manera son profesiones que están imbuidas en mucho estrés y mucha tensión. Entonces, ¿para qué les menciono esta investigación? Para que consideremos en qué medida nuestras parejas, nosotros mismos, estamos dentro de actividades o profesiones que implican un alto nivel de desgaste profesional y sin darnos cuenta estamos manifestando desgaste laboral, profesional, nos sentimos quemados, sentimos un gran desánimo y sin quererlo nuestra ejecución se está viendo afectada. Como noticia número 3 tenemos lo siguiente, y es que un estudio publicado en la revista de Psiquiatría Biológica en el 2015 ha demostrado que los hombres homosexuales y bisexuales y las mujeres heterosexuales se estresan menos que los hombres heterosexuales. Esto proviene de un estudio llevado a cabo en el Centro de Estudios sobre el Estrés Humano del Instituto Universitario de Salud Mental de Montreal, bajo la supervisión del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Montreal. Y es que, teniendo en cuenta estudios anteriores en los que se afirmaba que las mujeres bisexuales padecen más trastornos mentales que las lesbianas, el objetivo del estudio era equiparar la reacción al estrés de las lesbianas, de los hombres gays y de las personas bisexuales con las personas heterosexuales, para profundizar aún más en cómo esta variable afecta o se asocia con la orientación sexual y la salud mental. ¿Qué hicieron los investigadores? Bueno, contaron con la participación de 87 hombres y mujeres con 25 años, de media, más o menos de promedio de edad, de los que se tomaron muestras de sangre y saliva, tras una exposición a un factor estresante, y midieron los niveles que presentaban de cortisol, la hormona secretada bajo situaciones de estrés que indica a nuestro organismo que debemos estar en alerta. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, que al observar ciertos criterios de bienestar psicológico de cortisol y de muestras de sangre, se encontró que las personas son capaces de determinar los perfiles biológicos de los participantes y si la salud mental y física difiere, considerando única y exclusivamente
si la persona es homosexual, bisexual o heterosexual. Esto lo explicó Robert Paul Joster, que es el líder del estudio. ¿Qué nos encontramos entonces? Que los hombres heterosexuales tienen respuestas biológicas mucho más fuertes y acentuadas que los gays y los hombres bisexuales. Eso era un estereotipo. Lo que está ocurriendo realmente es que muchas veces los hombres homosexuales y bisexuales parecen tener un menor índice de reacción ante situaciones estresantes en comparación con los hombres heterosexuales. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que esta variable los diferencie? Esas van a ser las próximas investigaciones. Por lo pronto sabemos que en un grupo muy pequeño, vamos a estar claros, una muestra de 87 personas es un grupo muy pequeño para hablar de toda una población mundial. Pero sí nos va dando pautas para entender cómo afectan muchas de las variables. Puede ser, se me ocurre, que simplemente las poblaciones como la LGBT, que desde el principio son severamente sometidas a mucho estrés, llega un momento en que desarrollan estrategias para afrontar las situaciones complejas y ello les permite directamente afrontar el estrés sin verse muy afectadas. Bueno amigos, les invito en este momento a una primera pausa en la que vamos a escuchar un tema musical. Bueno amigos, estábamos escuchando nuestro tema musical, pero antes de continuar con nuestra próxima sección, creo que deberíamos escuchar un poquito lo que nos están escribiendo en el chat. Y es que Azucena nos dice: doctor, me reconforta el hecho de que usted es positivo ante las adversidades, porque yo, por ejemplo, estoy muy deprimida. Doctor, ¿cómo le parece en sí la psiquis que tenemos los venezolanos? Bueno, más que la psiquis, tal vez es la pregunta que quieres hacer es ¿cómo le parece cómo estamos viviendo la situación actualmente de incertidumbre? Vamos a definir qué es lo que estamos viviendo. En un país, en situaciones normales, la política no abarca toda la existencia de lo humano. Y en este momento en Venezuela pareciese que lo político nos abarca todo y genera una serie de incertidumbres muy grandes. Fíjense que no estoy hablando de a qué partido usted pertenece o tiene cierta preferencia, sino la incertidumbre que todos, independientemente del partido que usted tenga preferencia, vivimos. No sabemos qué va a pasar, no sabemos dónde vamos a conseguir las cosas, no sabemos de seguridad. Eso hace que se genera una gran inestabilidad azucena. Sobre el ser positivo ante las adversidades, creo que siempre se puede ser, y de hecho en la parte de salud y bienestar quiero hablar mucho sobre ese tema, porque a veces nos dejamos llevar por la tristeza, por la depresión, y nos caemos, y cuidado con eso. Tony nos dice: doctor, ¿cuáles son los síntomas de las personas bipolares? Quiero saber si una persona no duerme lo suficiente y está pegada a una computadora todo el tiempo, y de golpe y tal tiene una crisis de rabia profunda. Puede ser una muy buena persona, pero también es un ser explosivo. Bueno, de entrada ya tú estás diciendo que tal vez no es bipolar, lo que es una persona que tiene una serie de indicadores de explosión. Vamos a definir varias cosas, Tony, hablando en genérico, porque obviamente no sé de quién estás hablando ni conozco a la persona con la que hablas. ¿Qué es lo que debemos dormir? Hay una gran discusión sobre cuánto debemos dormir. Si estamos hablando de adultos mayores de 18 años, realmente de 21 años, cuando ya todo el cerebro se ha formado y usted está completamente desarrollado, se habla de normalmente de 6 a 8 horas al día. Usted debe dormir. Debe dormir de noche. No me sirve, o no le sirve a su cuerpo que usted duerma de día. No es lo mismo, el sueño no es recuperable. El que usted perdió anoche por no dormir no se recupera. Usted no va a terminar de descansar y de reponer todas las energías al día siguiente. Eso no es así. Usted debe dormir unas 8 horas. Ese dormir debe incluir
el no estar sometido a computadoras, celulares y a estados de tensión nerviosa que le obliguen a constantemente estar con un ojo abierto. El trastorno bipolar, hablando en tema muy genérico, se refiere, como el propio término lo dice, a dos extremos. Un extremo de alta excitación con alto nivel de violencia y agresividad, y otro extremo de una gran tristeza y pasividad. Por ejemplo, en este último extremo de tristeza y pasividad nos podemos encontrar con el hecho de que no me quiero despertar directamente, quiero estarme todo el día metido en la cama, no me quiero parar ni siquiera para ir al baño y hacer mis necesidades, tampoco tengo ganas de comer, o paso al extremo de comer muchísimo. Igualmente me encuentro con una serie de situaciones como que no tengo ganas de pensar, no estoy motivado con nada, nada me interesa. De hecho, aunque me la pase todo el día en la computadora, no hago nada. No solo productivo, sino que no hago nada ni siquiera que me motive, porque hay una pérdida completa de motivación, que hace que la persona se quede triste y a veces tiene tendencia, en genérico, a un llanto fácil. En el otro extremo de la excitación y de la rabia es una persona muy enérgica que constantemente, por decir algo, el otro día había alguien que lo vi aquí en Caracas, que iba por la calle corriendo, pero estaba corriendo con ropa que no era la apropiada para correr, y simplemente era porque tenía un exceso de energía y estaba manifestando verbalmente un hablar rápido, sin mucha coherencia, y que demostraba completamente que esa persona tenía demasiada energía por dentro y que podía llegar incluso a la violencia, a la agresividad, sin que alguien o un estímulo externo lo provoque. Recordemos que existen trastornos bipolares, trastornos unipolares y varios otros tipos de desórdenes afectivos. En este caso, esa persona hay que chequear, que tú dices, Tony, hay que chequear si realmente, en caso tal, es una persona bipolar o simple y llanamente es una persona con tendencia a ser una personalidad explosiva. Juan Pablo nos dice, muy interesante lo que nos está planteando, doctor. Gracias, Juan Pablo. Dinora nos dice, no hay personas más cobardes cuando se enferman que los médicos. Bueno, yo creo que no puede generalizar todo. Tal vez tiene que ver con que a más enfermedades se conoce a nivel mental, uno conoce todos los tipos de posibilidades de enfermedades que tiene, la persona tiende a generar más angustia y eso hace que se perciba que los médicos son más cobardes, pero no creo que sea del todo así. Amarista dice, mi marido tiene 3 años sin trabajo, no sé si está deprimido, pero desde que vendió el negocio y le fue mal, no ha querido trabajar, ya nos consumimos todo lo del negocio y ahora se la pasa agresivo, parece un loco, no duerme lo suficiente, me insulta a mis hijas. Me dijeron que hay un químico que cuando falta en el organismo detona muchas cosas, miedos o agresividad. Bueno, Amarista, en este caso me estás hablando muy concretamente en un contexto como el que estamos ahorita de incertidumbre, se genera una variable muy clara que es, desde hace 3 años, el señor, no me dices la edad, no está produciendo económicamente, está probablemente desesperado, muy angustiado, no ve salida, se encuentra que ya se están comiendo sus ahorros, lo que lo vuelve una persona severamente con poca paciencia. Su umbral de paciencia disminuye enormemente. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Te sugiero directamente, Amarista, buscar asistencia a un profesional de la salud, psiquiatra, psicólogo, sea público, sea privado. Hagan el esfuerzo de ir,
puede ser público también, y en caso tal, asistir. Hay sistemas de salud que funcionan, o hay organizaciones no gubernamentales, en caso de que sea gratuito la opción que decidas, que te pueden apoyar. Pero no lo dejes que siga cabalgando, porque el problema cuando la persona cae en estos pozos de desesperación y de agresividad es que cada vez se nos va a ir poniendo peor. Entonces pensemos en eso. Carlos, yo creo que podríamos pasar a nuestra próxima sección, luego de el corte de las 6:28. Vamos a ver. Ya regresamos con Conociéndonos, con el doctor Guillermo Arias. Estamos de vuelta con más de Conociéndonos, con el doctor Guillermo Arias. Reflexionando. En Reflexionando, amigos, quiero que pensemos en una frase de Soren Kierkegaard, quien nos dijo: la vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. Se lo repito, la vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. Ante eso, ¿qué estás experimentando tú hoy en día? ¿Qué estás pensando y cómo lo estás manejando? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Como un problema? ¿Tiene sentido ver todo como un problema? ¿O es mejor convertirla o visualizarla como una situación por resolver? Una realidad que debe ser experimentada. Y a ver, las experiencias no tienen cualidad de bueno o malo, te recuerdo. No tienen esa cualidad moral. Las experiencias son. Lo importante es que en función de tus experiencias aprendas. Y siempre te preguntes, ¿qué estoy aprendiendo de esto que estoy viviendo? Esto fue Reflexionando. Vamos a nuestra otra sección. Salud y bienestar. Y en Salud y Bienestar quiero comenzar diciéndoles lo siguiente. Philip Zimbardo es un reconocido psicólogo que de alguna manera hay un video sobre esto que les voy a hablar que está en YouTube, se llama Los poderes secretos del tiempo. Si pueden buscarlo, de verdad me parecería genial. Ahí él dice algo que a mí me encantó, de verdad me fascinó. Él lo dice para entender el tiempo, pero yo lo voy a utilizar para hablar sobre las claves, sobre cómo afrontar o cómo disfrutar de lo que vivimos. Zimbardo nos describe que existen 6 zonas temporales en las que puede vivir la gente y vive. Las 6 zonas temporadas se refieren a unas ubicadas en el pasado, unas en el presente y unas en el futuro. Hay gente, por ejemplo, que se centra en el pasado solo recordando los buenos momentos y guardando recuerdos de todo, de la familia, por medio de fotos, mensajes, sonidos o imágenes mentales. A veces a mí me preocupa en lo muy personal que por sacar tantas fotos a Instagram no nos dejamos o no nos entrenamos para recordar y guardar, atesorar esos momentos que disfrutamos tanto con esas personas que amamos dentro de nuestro cerebro. Hay otras personas que basan el tiempo en el pasado, pero centrándose en lo que lamentan, en sus errores, en los errores de los demás, y a toda hora se están quejando de lo que pasó anteriormente. Entonces tenemos los que viven el pasado positivo y el pasado negativo. Están también aquellos que viven en el presente, pero viven la gente en el presente anteponiendo ante todo el placer al dolor. Básicamente ser personas muy hedonistas. Por otro lado tenemos los que consideran que su vida está determinada por la pobreza, la religión, las condiciones de vida, y entonces se literalmente enrollan completamente por sentirse que no son libres y que son esclavos de algo. Y tenemos, finalmente, las personas que están orientadas al futuro, es decir, aquellas personas que pertenecen a este grupo aprenden a trabajar
pero visualizando todo en función de lo que va a ocurrir, de lo que quieren hacer, pero en el futuro. Ante esto te pregunto, ¿cómo te visualizas tú? ¿Dónde te visualizas tú? ¿Vives en función del pasado, pero del pasado en función de los recuerdos que te impulsan positivos, o del pasado basado solamente en lo negativo? ¿Vives en el presente? ¿Vives en el presente cómo? ¿Solamente buscando el placer momentáneo y evitando el dolor? ¿O solamente vives en el presente quejándote completamente de que soy un esclavo de la pobreza, de mi religión, de las condiciones de vida y de todo lo externo que te puede determinar? Y si vives en el futuro, ¿cómo estás viviéndolo? Solamente considerando que el futuro va a ser en el futuro y por tanto lo que pase hoy no vale para nada y no disfrutas ni siquiera un segundo de lo que te pasa hoy en día. Eso hay que considerarlo. En estas épocas de incertidumbre, en estas épocas, después de todo lo que nos ha pasado estas 2 últimas semanas, con dos eventos particulares a nivel político, con manifestaciones, con todo lo que todos conocemos, yo creo que es importante hoy, martes 6:37 de la tarde, que nos enfrentemos a esta situación, porque a veces, como bien decían algunas personas, la persona que nos escribió por chat, me siento deprimida, hay personas que dicen me siento triste, o me siento furioso, o me siento realmente que no sé qué hacer. Vamos a ponerle un freno a esta situación que nosotros estamos viviendo. Porque para poder organizar el mundo externo, también tienes que organizar tu mundo interno. A veces a mí me preocupa que, como les decía, la política nos ha imbuido tanto y nos absorbe de tal manera que se nos olvida que también somos personas con derecho a pensar y derecho a disfrutar. Y si nos absorbe tanto la situación, nos hallamos completamente casi que sin defensas. ¿Y cómo hacer ante esa situación? ¿Cómo hacer cuando de pronto te encuentras con que la política, por ejemplo, es una situación muy complicada donde los tiempos en la política no son los mismos que los tiempos que se dan en la vida diaria de las personas o de los sujetos individuales? Entonces vamos a hablar de algunos claves, consejos para enfrentar la vida tal y como estamos ahorita. Primero, el optimismo o el positivismo. No es ser positivo, diciendo ante todo, yo estoy bien, todo está maravilloso, todo es espectacular, me fascina la vida. No, señores. Vamos a ser positivos, pero un realismo positivo. Es decir, está pasando esto y esto, tengo esta serie de carencias, sin embargo, oye, estoy feliz de llegar hoy a la oficina, a la emisora, encontrarme a Carlos sonriendo, en una buena situación laboral, donde los dos tenemos un buen contacto, conversamos apropiadamente, hay un intercambio afectivo propio y acorde. Oye, hay que valorar eso, porque no siempre uno tiene una buena relación en el empleo, en el trabajo, a veces hay situaciones muy complicadas. Igualmente ocurre en la familia. No perdamos de vista ese optimismo, el optimismo realista. A veces nos basamos solo en lo que no tenemos. También tenemos que ver lo que tenemos. Y eso nos permite dar fortaleza. Usted puede decirme, pero es que yo siento, doctor, que yo no tengo nada, que lo perdí todo. Ya va. Siempre tenemos algo. Porque hasta la persona, y usted lo puede ver en estas personas que recogen la comida en la basura y todo eso, que es una situación, ojo, muy lamentable. Hasta esas personas tienen algo que cuidan muchísimo, y usted se lo ve. Yo he hablado con alguna de ellas, cuando agarran alguna ropa que no es la que están usando, que es la que tienen guardada, y usted nota que es algo de su preferencia, y es algo que ellos cuidan y guardan. Algunos es una mascota.
Yo sé que las mascotas también tienen que ver para protegerse de noche, pero generan un afecto. A veces son simplemente unos símbolos que cargan en las cadenas que se ponen. Entonces fíjense que hasta la persona que percibimos que está en una situación más complicada tiene algo. Identifica qué es lo que tienes tú positivo, no solo te quedes en lo negativo. Si estás viviendo esto, sobre todo si tienes adolescentes en este momento, adolescentes me refiero porque están en una situación tan complicada de luchas internas, de autodefiniciones, recuerda que tú también fuiste adolescente y recuerda que hay que fomentar la empatía y hablar con el corazón. Empatía es yo ponerme en el sitio del otro, yo entender lo que al otro le está pasando, la angustia de lo que le está pasando. Y en este momento, muchas veces se nos va la chaveta, pues perdemos los controles. Y es importante uno darse cuenta cuando uno los perdió, cuando se te fue todo el control y dijiste cosas que no eran apropiadas, y si es necesario puedes pedir disculpas para ello. Y pedir disculpas de una manera honesta, no ese, lo siento, que no se lo cree nadie, sino un disculpas, pero explicando, mira, lo que pasa es que estoy en una situación, qué sé yo, económica, de pareja, X, muy complicada, y de verdad que de pronto la pagué contigo sin necesidad. A mí me parece que eso tiene su valor, eso también es loable, y demuestra la calidad de persona que somos. Y si tenemos hijos, adolescentes o en cualquier edad, estamos dando un buen ejemplo. Y hablar con el corazón, mira lo que nos está pasando. Estas situaciones, como les decía antes, son oportunidades también para uno aprender, para uno descubrir cuáles son los criterios que orientan tu vida. Yo entiendo, está complicado lo de conseguir los alimentos, las medicinas y todo eso, yo sé. Pero también es cierto que es un momento para tú definir por qué estás con quien estás. Es decir, ¿qué le estás dando valor a tu vida? ¿A la chaqueta? ¿Carlos es mi amigo solamente por la chaqueta que yo me pongo? ¿O Carlos es mi amigo porque tenemos puntos de coincidencia? Son dos elementos diferentes. Usted puede decidir que todas sus amistades se van a basar en única y exclusivamente lo material. Sería loable si también se basara en otra cosa. Y ojo, es cierto que los amigos, las parejas y todo deberían tener un poder adquisitivo que permitiese salir juntos. Pero también hay que revisarlo, y por eso acentúo el término revisar nuestros criterios. ¿Qué es lo que valoramos y qué es lo que no valoramos suficientemente dentro de la vida? Porque en estos momentos es cuando los grupos, las personas forman equipos, para nos apoyamos. No es yo siempre me recuesto en ti y tú me sacas de abajo, sino si tú me apoyas en tal punto, qué sé yo, económico, yo te apoyo de pronto ayudándote con otras actuaciones, actividades que te sean más complicadas y que no puedas realizar. Estás haciendo eso. Por otra parte, ¿cómo disfrutar las cosas? Bueno, establece puentes. Mira, no hay nada tan válido como comunicarte a través de la sonrisa. Yo sé, hoy en día uno va por la calle y de verdad que en el metro lo que hay es una cara de tristeza muy alta, o por lo menos fue lo que yo percibí en el vagón. Pero si tú das una sonrisa, la gente normalmente te la tiende a devolver, porque los venezolanos somos gente que desea compartir. Cuidado, y tú únicamente te estás refiriendo a que lo político se convierta en tu centro de vida, y no es lo apropiado. No permitas que la rutina encadene tu vida, sino que al contrario, lo que en tu vida debe estar centrado es en el placer, en el disfrutar. Vamos a escuchar un tema musical, Carlitos. Conociéndonos. Después de ese tema, vamos a hablar de otro tema. Vamos a seguir con divertirnos. Divertirnos es, ¿hace cuánto que no te tomas el tiempo para conectarte contigo mismo? Con lo que crees, piensas, sientes y eres.
Porque todos decimos, yo quiero ser mejor, quiero estar mejor, quiero vivir mejor. Chévere, estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿en qué crees tú? Con respecto a la vida, me refiero, no a la política. ¿Cómo piensas que debes vivir? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tú? ¿Quién eres? Por una parte, no te dejes llevar por la vida, por lo que los demás dicen de ti o lo que debes hacer. Pero recuerda que todos tenemos 2 oídos y una sola boca para recordar que debemos escuchar el doble y hablar la mitad. Escuchemos a veces qué es lo que dicen de nosotros. Y así podrás disfrutar quién eres. Porque eso te dirá si estás con las personas adecuadas. Yo, por ejemplo, no soy una persona de pasármela todos los días en discoteca, y de pronto si me la paso entre pura gente que se la pasa en discotecas, soy completamente aburrido. Entonces, es una buena brújula para ubicarme si estoy con las personas inapropiadas. ¿En qué crees? ¿En qué piensas? ¿Qué sientes? Recuerda que ser libre empieza por un proceso interno de desarrollar tu autonomía. No es hacer lo que te dé la gana, no, es ser autónomo. El derecho y la posibilidad de elegir entre alternativas que tú mismo a veces construyes. Porque no es lo mismo alternativas creadas por otro que yo crear las alternativas. Eres responsable de las decisiones y también de las alternativas que te colocas. Te pongo un ejemplo, porque de pronto me enrollé explicando esto. No es lo mismo que yo te diga, ¿qué prefieres comer hoy? A que yo te diga, vamos a un automercado y que es mía. No puedes elegir todas las posibilidades y construir tu propio mundo. Como vivir, ¿cómo decirlo sutilmente? Contigo mismo. La gente tiende a veces a de estar sola, porque como si la soledad fuese un espacio de tortura, y realmente tú crees que lo es. La soledad es solamente un espacio en que tú puedes compartir, puedes ser mejor persona, puedes encontrarte a ti mismo, puedes reflexionar. Vamos a escuchar lo que nos dicen, o escuchar o leer, disculpen la digresión, pero vamos a leer un poquito lo que hay en el chat. Antonio nos dice: doctor, le confieso lo que me pasó. Resulta que tuve una discusión con mis hijas y con mi esposa. En estos momentos estoy muy irritable, pues no solamente gritaba y les insultaba, sino que me desvestí y gritaba, vengan a buscarme. Y grité. ¿Qué es lo que me está pasando? Me arrepentí de que no tenía una razón tan grande para hacer lo que hiciera. Bueno, Antonio, lo que me estás diciendo no es ser bipolar, lo siento. O qué bueno, depende como lo quieras ver. Lo que me estás diciendo es que tuviste un estallido, o sea, un exceso en tu manifestación afectiva, tuviste un completo desarreglo que llevó a tomar unas decisiones tan explosivas como desvestirte o como gritar. Yo creo que ante estas situaciones vale la pena que busques apoyo directamente, Antonio. No porque sea un problema de bipolaridad, sino que ya una vez que se comienzan a abrir las puertas o las alternativas, hay que ponerle límites. Busca apoyo para ver qué es lo que está pasando entre psicólogos, psiquiatras. Lo que sí es que sea, por favor, un profesional de la salud para que puedas tener la manifestación de tu vida. Entonces, que puedes tener unas razones legítimas que vienes acumulando, pero claro, solo tú lo puedes controlar después de. Bueno, lamentablemente hoy en día el interés está por encima hasta los niños. Yo no creo, Pipo. Yo creo que los demás queremos que esté. Si tú aprendes a ponerle controles a las personas, límites, también vas a aprender que las personas pueden fácilmente adaptarse o no adaptarse. Es decir, ¿qué es lo que tú prefieres que ocurra en tu vida?
Amigos, son las 6:55 de la tarde. Ya llegó mi amigo el cumpleañero Rubén Roca, que es el conductor del espacio Tiempo Presente. Ya lo estoy escuchando por allí dando vueltas de felicidad por su cumpleaños. Y es el momento de irnos a despedir, agradeciendo a Ana Mireya Obregón, a Toti López Pocaterra, que nuestra subjefa, y en los controles, Carlos González, quien, como siempre, ha resuelto todas las situaciones que se han presentado el día de hoy. Quien les habla, Guillermo Arias, muy feliz de compartir todo esto con ustedes. Toda la idea de que, independientemente de lo que pasa en el país, dense el tiempo, o démonos el tiempo de ser felices también. Recuerden, @Dr. Guille Arias, Dr. Guille Arias, @gmail.com, es el email por si ustedes quieren establecer algún tipo de contacto, sugerencia. Con todo gusto nos comunicamos. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos el martes que viene.